Tenemos en la línea telefónica a Fernando de Ita, periodista cultural, especialista, crítico de teatro, para que nos platique su punto de vista. Hay un montón de adaptaciones hechas propiamente por dramaturgos, por teatreros, por gente de teatro en México. ¿Nos podrías ofrecer un panorama general de qué es lo que se ha hecho, cómo es que ha llegado Shakespeare a los escenarios mexicanos? Claro, Laura, mira, comencemos por decir que llega a sus 450 años de vida como el autor más publicado y más montado del mundo, lo cual ya es algo impresionante. Y llega a México por el siglo XIX, exactamente con las compañías españolas, italianas, más bien francesas de pronto, que presentaban lo mismo el Mercader de Venecia que Macbeth, con el mismo escenario, en un teatro muy decimonónico. Pero a mí se me ocurre decir exactamente que en español William Shakespeare se llamaría Guillermo Agitalanza. Y esto quiere decir exactamente que fue un hombre que agitó profundamente el teatro de su tiempo, pero no fue famoso en su tiempo, es decir, logró una posición honorable después de batallar mucho como actor, como autor, como productor de teatro, y logró exactamente retirarse a su pueblo natal con cierta presencia para poder hacer una casa familiar, etcétera. Pero jamás creo que ese hombre, al que le han discutido incluso que sea él mismo, pensó que hubiera sido el autor universal al que Harold Bloom, su mayor, vamos a decir, publicista, dice que inventó Shakespeare la condición humana. Y hay que entenderlo en el sentido de que antes de Shakespeare todo el teatro no había dicho exactamente la complejidad, aquello que hace que el ser humano sea hasta ahora incomprensible, y ahí está en Shakespeare, ¿no? Entonces, nunca Shakespeare no ha sido todo el tiempo Shakespeare, porque logró exactamente su sentido, vamos a decir, productivo en la época isabelina, pero después se opacó muchísimo y fue hasta el siglo XVIII en donde los autores alemanes de un movimiento también importantísimo que era el de Tormenta y Movimiento, de, vamos a decir, Schiller, Goethe, Keats, rescataron a Shakespeare como algo que estaba fuera del orden normal de la dramaturgia universal, y lo pusieron al día, y ahí comenzó realmente la fama de Shakespeare hasta el siglo XVIII, que en el siglo XIX también pasó por Italia, pasó por España, y llegó a México con estas compañías un poco deslavado, en el sentido de que lo mismo presentaban el Mercader de Venecia, como decía, que cualquier comedia de Arniches, ¿no? Y creo que Shakespeare todavía llegó a México hasta el siglo XX, pasadito por ahí en los años 50, que se comenzaron a hacer realmente cosas importantes, ¿no? Pero lo interesante es ver para el público en general de que ningún autor es todo el tiempo ese autor que admiramos, sino que tiene que avanzar. Shakespeare tiene 38 obras y sus famosísimos poemas, ¿no? Pero en las primeras obras de Shakespeare son, diríamos ahora críticamente, bastante malas, porque estaba siguiendo el ejemplo de Marlowe, por ejemplo, que si no hubiera existido ese amigo suyo, él no hubiera tenido todo ese impulso. Entonces, lo interesante de verlo después de tanto tiempo es pensar que todo ejemplo humano de creación universal o particular o general se hace con el trabajo. Y pensemos que Shakespeare le costó, de las 38 obras,
yo creo que las universales serían por ahí 10 o 12, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por este comentario. Quiero decirte nada más y aprovechar que nos ha traído el libro Bordeando Shakespeare, es una antología de 9 obras que Edgardo Bermejo, que está aquí con nosotros, nos ha compartido y de las cuales yo veo que ha marcado, y me aprovecho de ya esta revisión y este conocimiento que tiene sobre la obra escénica de Otelo sobre la mesa, Jaime Chabot, Clipperton, David Holguín, Próspero sueña Julieta o viceversa de José Sanchís Sinisterra, que son pues algunas de las obras, digamos, contemporáneas que se han hecho inspirándose en la creación shakespeariana. Era inspirado exactamente todo el teatro contemporáneo de muchas maneras. Entonces, por eso está vivo. Pues muchísimas gracias, Fernando. abrazo. Vamos a ir a una muy breve pausa. Regresamos, seguimos platicando. Seguramente tendrás cosas que comentarnos, Edgardo, sobre este asunto. Volvemos en un instante.